Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenido a Mitos y Hechos. Banamex es el banco más grande de México y está en manos de una enorme empresa extranjera. En el año 2001 fue comprado por Citigroup en una operación que muchos piensan dio lugar al mayor fraude fiscal de la historia de nuestro país. En la operación de compraventa, este grupo estadounidense gozó del apoyo total de las autoridades mexicanas que lo privilegiaron en perjuicio de los ciudadanos. Este es el primer programa de una serie de investigación en la que le voy a contar quiénes son y cómo operan los dueños de Banamex con plena impunidad en todo el mundo. Es una historia de corrupción sobre neoyorquinos que se creen intocables, de los que casi nunca se habla en los medios de comunicación, los señores que mueven los grandes capitales del mundo y se enriquecen con operaciones financieras que rebasan los límites de la ética. Aquí los mitos y los hechos. Citigroup es el grupo financiero más grande del mundo. En el 2004 obtuvo utilidades que ascienden a $17,000 millones. Para darle una idea de la magnitud de esta cifra, solo imagine que es equivalente a lo que el gobierno mexicano recibe por exportaciones de petróleo a lo largo de un año. También puede compararse con la cifra que México paga anualmente por los intereses de la deuda externa. Sus ganancias son impresionantes. Sí, son impresionantes. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Citigroup opera en más de 100 países. En este mapa se aprecia claramente su poder económico, que abarca todos los rincones en donde pueda hacer negocios, incluido México. Recordemos que gracias al apoyo de Roberto Hernández y Jonathan Davis de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hoy el Citigroup es dueño de Banamex. El Citigroup fue avanzando de ser el primer banco de los Estados Unidos, ahora es el primer banco del mundo. Las ramificaciones de Citigroup podemos encontrarlas desde el continente asiático hasta la Unión Europea, en fin, pasando por los más recónditos lugares del Caribe mexicano. Citigroup tiene 284,000 empleados en el mundo y una cartera de clientes de 200 millones de personas. ¿Y cómo pudo crecer tanto esta organización? Es simple, comprando otros bancos y empresas del ámbito financiero que ha ido anexando a su estructura. Tienen capacidad de comprar otras instituciones, de irse fusionando para ir aumentando su tamaño, ¿no? Compra bancos y compra otras instituciones que no necesariamente son bancos. Este grupo suministra casi todo tipo de servicios financieros. Que hace todas las operaciones financieras posibles. O sea, estar metido desde luego en la operación bancaria, en el otorgamiento de créditos, en la colocación de deuda, en la compraventa de empresas, en las operaciones de los mercados de futuros de materias primas, puede financiar posiciones en esos mercados. Desde luego está metido en las operaciones de divisas. Con estas cartas de presentación, cualquiera confiaría plenamente de la solidez que aparenta Citigroup. Sin embargo, tiene una historia negra. Ocupa el vergonzoso primer lugar entre las instituciones más perseguidas por autoridades financieras de diversos países del mundo. Por lo menos en los últimos 15 años, Citigroup ha sido acusado de prácticas fraudulentas, prácticas especulativas, de estar ligada a empresas que incluso han quebrado también por prácticas fraudulentas. Algunos dicen que es normal, tratándose de una multinacional de las más importantes, que se tengan tantos tipos de problemas. Pero yo conozco otro tipo de multinacionales que, a pesar de también de su gran tamaño, no tienen este tipo de problemas. Entonces, para mí, para empezar, no es cuestión de tamaño. Citigroup ha protagonizado graves escándalos por practicar operaciones fraudulentas y desapegadas a la ética en varios países del mundo. El prestigio del que gozó alguna vez se vio seriamente afectado cuando se hicieron públicos los conflictos de interés en los casos de las compañías estadounidenses Enron y WorldCom.
Citigroup también está en la mira de las autoridades bursátiles británicas y alemanas por haber realizado transacciones dudosas en los mercados europeos. En Italia, estuvo involucrado en el escándalo de Parmalat. Además, en Japón, Citigroup fue obligado a retirarse de las operaciones bancarias. En Rusia, existen acusaciones que vinculan a Citigroup con operaciones de lavado de dinero por parte del crimen organizado. Por si fuera poco, también se ha relacionado al grupo con Yasser Arafat en el sentido de que lo financió en la compra de armas. Lo único cuestionable de Citigroup es de repente esa tentación de comportarse poco éticamente, ¿no? Y de especular en el mercado y de financiar empresas que están quebradas o de financiar empresas que tienen negocios turbios. Eso es lo que se le cuestiona a Citigroup. Creo que ese es el punto central de su crecimiento desbordado, realizar operaciones audaces que en algún momento han sido criticadas en todo el mundo, porque pues no ciertamente están ligadas a la ética en algunos casos, no siempre están ligadas a la moral. Las operaciones turbias de Citigroup provocaron que tuviera que desembolsar $4.950 millones para enfrentar los gastos ligados a sus problemas jurídicos. Sin embargo, recordemos que sus utilidades en el mismo año fueron de $17.000 millones. Quiere decir que las ganancias superan por mucho el pago de penalizaciones. De hecho, Citigroup ya sabe que cada año enfrentará este tipo de sanciones y prepara anticipadamente en su presupuesto una partida millonaria para hacer frente a las multas. Tengo que destinar una parte del presupuesto para penalizaciones. Es que ya tengo presupuestadas ganancias de movimientos legales, pero poco éticos, ¿no? O sea, ya estoy de entrada pensando en entrar a ese tipo de movimientos. Se me hacen parte de mi cultura corporativa y digo, por Dios, eso no puede ser. Y claro, lo que pagan por la pena es mucho menor que la ganancia. Desde luego, los beneficios superan a los costos. Sin duda, uno de los casos que más le han afectado es el de Enron, una compañía distribuidora de energía de los Estados Unidos. Citigroup le había prestado $2.400 millones un año antes de que se declarara en quiebra. Este préstamo despertó sospechas porque era obvio que Citigroup sabía que la compañía no tenía finanzas sanas. Usted se preguntará, ¿por qué le prestó dinero a una compañía que estaba a punto de quebrar? ¿En qué le convenía? ¿Dónde está el negocio? Esta es la clave. El fraude de Citigroup radica en que engañaron a otros inversionistas diciendo que todo estaba bien, que la compañía era próspera, fuerte y que convenía invertir en ella. Citigroup ocultó la verdadera situación de las desastrosas finanzas de Enron. Con esta mentira, atrajeron inversionistas y cobraron millonarias comisiones, sacrificando a quienes les confiaron su dinero de buena fe. Enron, que estaba en bolsa, empieza a disfrazar sus números, empieza a engañar a los inversionistas diciendo que su situación sigue siendo bonacible cuando no es así. En este entorno entra el Citicorp a ofrecer una serie de préstamos que finalmente, era evidente que Enron, visto desde la profundidad de sus entrañas, pues no podía pagar. La empresa estaba con una contabilidad fraudulenta. Y entonces se supone que si el banquero entra, debe revisar los papeles de la empresa. Y si ve que la empresa no está en condiciones adecuadas, no debiera prestarle dinero. Y sin embargo, Citigroup les prestó dinero, apoyó financieramente a estas empresas, y eso hace suponer a las autoridades monetarias de Estados Unidos que el banco sí sabía lo que estaba metiendo. Mucho del pecado de Citigroup es seguir financiando a empresas que es evidente que están en quiebra. Además, en el Senado de los Estados Unidos se cuestionó la participación de Citigroup en operaciones que pudieron servir para que Enron ocultara millonarias pérdidas en sus estados financieros. Entre los perjudicados por las mentiras de Enron y la complicidad de Citigroup se encuentran millones de estadounidenses que habían invertido de buena fe en la compañía. Tan solo la Universidad de California
sus empleados, jubilados y estudiantes habían comprado $145 millones en acciones. Así, pagaron justos por pecadores, pues los directivos de Enron se enriquecieron al prevenir la quiebra sin avisar a sus accionistas. Algo similar sucedió con la empresa WorldCom, el segundo grupo de telecomunicaciones de larga distancia de Estados Unidos. Los accionistas demandaron a Citigroup por $2.650 millones, acusado de participar en el fraude que cometió esa compañía. Este fraude consistió en que los directivos mintieron sobre la situación financiera de la empresa. Era como un barco que se estaba hundiendo, pero el capitán decía que navegaban con viento a favor. Ante la situación difícil que tenía en la bolsa y para evitar que sus acciones se caigan, se infla la contabilidad, a lo que llaman contabilidad creativa. Es decir, la contabilidad, los números de la empresa no reflejan su realidad. Por ejemplo, se manejan ganancias que no son reales, que son potenciales. Es decir, mienten, engañan con alevosía y ventaja a los accionistas para ocultar su incompetencia y sus tranzas. Es mentirosa, sí, correcto, es contabilidad mentirosa. Se llama creativa porque finalmente, se está inventando. La situación fue insostenible y WorldCom presentó en el año 2002 la bancarrota más grande de la historia. La revelación del mal manejo contable repercutió en los mercados bursátiles mundiales y Citigroup tuvo que pagar a las víctimas de este fraude, asumiendo un duro golpe a su reputación. Otra vez la misma trampa, igual que el fraude que cometieron con la empresa Enron. No solo ocultaron que la empresa andaba muy mal, sino que la presentaron como una empresa en auge para atraer inversionistas. Cobraron cuantiosas sumas de dinero en comisiones y se bailaron a quienes creyeron en ellos. Y mire qué curioso. Para los directivos de Citigroup, los fraudes que han cometido son solo errores, pero errores muy convenientes que los han enriquecido a costa del perjuicio del patrimonio de millones de personas. Llama la atención que en ese sofisticado mundo financiero disfrazan sus actos con palabras bonitas y frases ingeniosas. Hagamos un ejercicio de traducción con 3 ejemplos. Lo que llaman operaciones audaces, en realidad se refiere a operaciones fraudulentas. Cuando hablo de operaciones audaces es porque el Citigroup no necesariamente realizó, operaciones con cierta sensatez. En algunos casos financió operaciones de empresas que estaban evidentemente en una situación difícil. Para las transacciones tramposas, usan el sofisticado término de ingeniería financiera. Dame un préstamo, pero vamos a hacer una labor de ingeniería financiera y no vamos a hacerlo aparecer como deuda, sino como, de alguna forma, que aparezca como capital dentro de los activos. Y lo que es verdaderamente un insulto es el término de contabilidad creativa. Uno nunca imaginaría que lo creativo es sinónimo de mentiroso. Así le llaman a la contabilidad que oculta el verdadero estado de las finanzas de una empresa. Es contabilidad mentirosa. Se llama creativa porque finalmente, se está inventando, se está haciendo literatura, se está haciendo una novela de la contabilidad. Al regresar le contaré sobre los fraudes que ha cometido Citigroup en otros países del mundo y los actos de contrición públicos con los que intenta recuperar el prestigio perdido. Los escandalosos fraudes que Citigroup ha protagonizado han puesto en entredicho la confiabilidad y credibilidad que tenía en el pasado. México no se ha salvado de ser víctima de sus actos ventajosos y dado que las autoridades de nuestro país no hacen nada al respecto, es importante que conozcamos el modus operandi de Citigroup
para exigir que se supervisen y sancionen las prácticas de Banamex que afectan el patrimonio de los ciudadanos. Veamos ahora lo que pasó en Japón. En el país nipón, Citigroup era bien conocido por su actitud agresiva para hacer negocios, hasta que se les pasó la mano y las autoridades japonesas marcaron un alto a este grupo financiero. Fue acusado por no investigar correctamente a sus clientes y así permitir que su banco lavara dinero. En Japón se les acusaba de haber participado en movimientos de lavado de dinero. Y no solo eso, las acusaciones contra Citigroup fueron muy graves. Escuche usted los cargos: enriquecerse de forma ilícita, engañar a los consumidores y a los inspectores de las autoridades financieras japonesas, desorientar y lucrar con los clientes e ignorar las regulaciones. Ante esta situación, el gobierno japonés actuó con severidad en defensa de los intereses de los ciudadanos. Ordenaron el cierre del negocio, suspendieron la operación de su banco. Y tuvieron que retirarse de las operaciones bancarias, o sea, tuvieron que decir, ¿saben qué? Mil disculpas, cerramos la cortina. Se tuvieron que retirar de Japón. Los llevó también a meterse en cosas que no debieron haberse metido. Están suspendidas sus operaciones, o perdón, sus operaciones se suspendieron en Japón. Este capítulo en la historia de Citigroup fue calificado por analistas financieros de todo el mundo como vergonzoso. De hecho, el presidente del grupo, Charles Prince, se vio obligado a pedir disculpas públicamente por el comportamiento de Citigroup. Esta escena le dio la vuelta al mundo. Es el momento del yo pecador ante el pueblo japonés. I would like to fully apologize to our customers and the public for the problems that have occurred in our businesses in Japan and for any concern or inconvenience this has caused. En el caso de Japón, el usted disculpe no bastó. Hoy el banco de Citigroup ha tenido que cerrar sus oficinas de Tokio, Osaka, Nagoya y Fukuoka. En Europa, Citigroup también hizo de las suyas. En el 2004, provocó pánico después de que instrumentó una ola sin precedentes de órdenes de venta en papeles que alcanzaron la cifra de $12,000 millones en el mercado de bonos gubernamentales de la eurozona. La maniobra consistió en vender apresuradamente, en solo 2 minutos, para desplomar el precio, y media hora después recompró más barato, obteniendo una ganancia de $18 millones. Cuando Citigroup, utilizando su gran poder económico, invierte de golpe $12,000 millones para vender bonos en el mercado europeo, provocar que en 2 minutos en las pizarras electrónicas se desplome el precio, y ya que el precio está por debajo, salen a comprar esos mismos bonos a precios de ganga. Las reacciones no se hicieron esperar. Al unísono fue reprobada esta treta que desequilibró los mercados. No es ético. O sea, todos sabemos que hay tranzas que pueden ser legales, y para mí esto desde el punto de vista ético es una tranza. La Gran Bretaña y Alemania abrieron investigaciones con una enérgica protesta contra Citigroup, y muchos gobiernos europeos se mostraron disgustados por la amenaza contra la liquidez de sus bonos. Con tal de ganar más, se pasaron de listos y con su gran poder económico pusieron en riesgo los mercados. Porque es un pez enorme en el mercado. ¿Quién tiene $11,000 millones para provocar el desplome de los bonos europeos? La consecuencia es que se les desplomaron los clientes. Otra vez, Charles Prince salió con su "disculpe usted" y describió la transacción como una tontería. Tontería que le dejó mucho dinero y la reputación por los suelos. Actualmente ya Citigroup prácticamente desapareció del mercado de bonos europeos. O sea, ya no hay gobierno que le tenga confianza o inversionistas que digan, oye, ¿sabes qué? Manéjame mis papeles, porque
Si tú te atreves a hacer ese tipo de maniobras, si tú estás dispuesto a ganar dinero con esos movimientos especulativos, pues entonces no eres de fiar. Otro de los grandes escándalos de Citigroup se dio en Italia con la empresa de lácteos Parmalat. Esta gigantesca empresa se vio envuelta en un fraude que provocó pérdidas de hasta $10,000 millones, lo que la obligó a declararse en quiebra. Parmalat inició un juicio en los Estados Unidos en contra de Citigroup, culpándolo de su derrumbe económico por la forma en que manejó la venta de sus bonos. Y la acusación de Japón contra Citigroup por lavado de dinero no es la única. También existe una investigación criminal sobre la responsabilidad de este grupo respecto al uso de cuentas para blanquear dinero sucio del crimen organizado en Rusia. A Citigroup también se le relacionó con Yasser Arafat, la compañía Servicios Comerciales de Palestina, que fundó y controló Yasser Arafat, tenía una cuenta con Citigroup de $6.8 millones. El grupo ha sido duramente criticado porque el líder palestino era considerado un terrorista y es reprobable cualquier vínculo del banco con personas relacionadas con estas actividades. Se cree que Yasser Arafat se benefició de los servicios de Citigroup para la compra de armas. El grupo ha negado esta versión. Estos y otros escándalos han provocado que las prácticas de Citigroup sean cuestionadas y reprobadas en el mundo financiero por gobiernos, clientes, inversionistas, calificadoras y analistas. La sanción más grave que puede tener una institución financiera es que quede en entredicho frente al público. El problema de la desconfianza hacia Citigroup ha sido tan grave que los propios ejecutivos que trabajan dentro del grupo pretendían vender las acciones que poseen del banco. Imagínese usted cómo verían las cosas sus propios empleados. Entonces han tenido que salir los directores, sobre todo a raíz de este ejemplo de Europa, tuvieron que salir a pedirle a los ejecutivos, por amor de Dios, no vendan las acciones que ustedes tienen en sus manos, porque podría dar una escalada especulativa de las que tanto ha practicado Citigroup con otras personas, hacia ellos mismos un desprestigio todavía más grave. Entonces han tenido que hablar con su gente. O sea, hay desconfianza dentro del mismo Citigroup. El presidente del grupo hizo una especie de acto de contrición al reconocer lo que llama errores que ha cometido Citigroup. Pero como no hay ese sistema de castigo y de rendición de cuentas, pues a los señores se les hace muy fácil salir a una conferencia de prensa y decir, fue un error que se repite sistemáticamente en los últimos 15 años. Eso ya no es error. En los últimos meses, Citigroup se dice arrepentido y su presidente, Charles Prince, presenta una lista de buenas intenciones para corregir su imagen. Entra Charles Prince precisamente para enderezar las cosas, adoptar un nuevo código de ética y un nuevo código de conducta para evitar lo que dice Charles Prince, dice textualmente en el memorando, dice, nuestras acciones, dice, en determinados momentos, textual, nuestras acciones pusieron en peligro nuestro más preciado bien, la confianza de nuestros clientes, la paciencia de nuestros empleados y la fe de nuestros accionistas. Con toda honestidad, para mí es una vacilada esto de hablar del cambio de ética, de darle cursos a los ejecutivos. Desgraciadamente, las autoridades de muchos países se sienten intimidadas por el poder económico de Citigroup. Los gobiernos se ponen a sus pies y no hacen o no aplican leyes que lo obliguen a respetar normas para que el juego sea ético y nadie salga dañado. Así, Citigroup puede seguir gozando de las ventajas que le da la impunidad. Este corporativo es tan importante que en alguna forma está bajo la protección del propio gobierno de los Estados Unidos. Es decir, es evidente que Estados Unidos está detrás. No que sea socio, pero sí detrás como muro de protección frente a este tipo de operaciones, y eso sí le da cierto carácter de impunidad a este banco. Y al poder económico hay que sumar el poder político. Uno de sus altos directivos es ni más ni menos que Robert Rubin, exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, que ahora presta todo su poder de influencia a Citigroup.
Y a lo mejor Robert Rubin le dice, yo te consigo el préstamo o yo te lo freno, y ya páramelo de Citigroup. ¿Qué pasó? Tráfico de influencias. Entonces es un monstruo poderoso de 1000 cabezas. México no se salvó de quedar bajo el control de Citigroup. Es el dueño del banco más grande de nuestro país, Banamex, y desde que lo compró fue beneficiado por la Autoridad Financiera Mexicana, o sea, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al exentar de impuestos la operación de compraventa. En el caso de México, el que se haya comprado el Banamex sin pagar impuestos, pues podría decirse que eso es finalmente un acto pues en donde el gobierno mexicano dobló las manos frente al Citicorp. Estamos hablando de muchos miles de dólares, de muchos millones de dólares que el gobierno mexicano dejó de percibir. Era una operación muy criticada. Estamos hablando de alrededor de 3-4 mil millones de dólares de impuestos que no se pagaron. Entonces, bueno, esta operación, bueno, pues le causa un problema, una contingencia, porque finalmente no era un... Pero vamos, el gobierno mexicano deja de percibir esa cantidad. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué autorizó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que Citigroup comprara a Banamex? ¿Por qué permitieron que el banco más grande de México quedara en manos de un grupo que tiene un negro historial en otros países? Ahora Citigroup ha penetrado con sus tentáculos todo el sistema de regulación financiero mexicano. ¿Cuándo va a intervenir el señor Jonathan Davis de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Antes o después de que se presente una tragedia que afecte el patrimonio de millones de mexicanos? En el próximo programa le contaré a detalle sobre el caso de México y cómo nos afecta la operación de Banamex por parte de Citigroup. Me interesa su opinión sobre este tema. Escríbame a mi correo electrónico mitosyhechos@tvazteca.com.mx. Soy Lili Telles. Gracias. Nos vemos dentro de 15 días.